Para hablarnos de esta propuesta interesante que se presentó en la Asamblea Legislativa, está aquí su autor, el diputado José Encarnación Alfaro, diputado perista en la Asamblea. Muy buenos días. Buenos días. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Un gusto tenerte de nuevo por aquí. Gracias. Bueno, pues platícanos, ¿por qué proponer en este momento esta iniciativa cuando está toda la discusión sobre la mesa de segundas vueltas de gobiernos de coalición? Bueno, el gobierno de coalición es una forma de ejercicio del poder ejecutivo que deriva del hecho de que quienes ganan los gobiernos de los estados o ganan la presidencia de la República lo hacen con menos del 35 o el 30% de la votación. Y si consideramos que vota aproximadamente el 50% de los electores, pues llega un presidente de la República o un jefe de gobierno con un respaldo real de un 15% de los electores. Entonces, esto también se refleja en la integración del poder legislativo. Ese 30% que obtiene el partido que gana el poder ejecutivo también se dispersa en el poder legislativo en forma tal que en la Cámara de Diputados federal o en la Cámara de Diputados local ningún partido tiene mayoría. Esto deriva pues en que es muy difícil que en el trabajo legislativo pasen los acuerdos, las propuestas, los proyectos, las iniciativas del partido gobernante o del titular del Ejecutivo. ¿Esto qué genera? Parálisis, confrontación, se impide que se desarrolle un gobierno con plenitud de funciones porque el Legislativo obstaculiza al Ejecutivo. Y eso impacta en el ejercicio de gobierno. Claro, y impacta también en los ciudadanos que ven poderes que no le funcionan o no hacen su trabajo porque no tienen las condiciones de mayoría para hacerlo. Ahora, el tema de los gobiernos de coalición, esto que tú mencionas, efectivamente se resolvería con gobiernos que se formen a partir de los acuerdos entre varios partidos, acuerdos obligatorios y por ley. Claro. ¿Eso qué resuelve? ¿Resuelve la legitimidad o resuelve la gobernabilidad? La gobernabilidad democrática. Porque, ¿qué es el gobierno de coalición? Es una facultad que tiene el titular del Poder Ejecutivo para que una vez que llega al ejercicio del cargo pueda invitar a uno o más partidos políticos representados en el Poder Legislativo para hacer gobierno con él. ¿Y por qué representados en el Poder Legislativo? Porque debe garantizar la mayoría legislativa que le permita que transiten en ese ámbito sus propuestas e iniciativas. El gobierno de coalición tiene tres componentes básicos. Primero, se hace sobre la base de un convenio de coalición, de gobierno de coalición, en donde se establecen los programas, las políticas públicas, las acciones, las obras que ese gobierno debe hacer. Y también se establece una agenda legislativa obligatoria para los partidos que hacen este gobierno de coalición. Y este convenio de coalición tiene que aprobarlo el Poder Legislativo. Y un segundo componente es la integración del gabinete del gobierno de coalición, que debe ser pluripartidista y se convierte en un órgano colegiado en donde el titular del Ejecutivo tiene que prácticamente responder a lo que de manera colegiada el gabinete de coalición señala. Tu propuesta dice que este gabinete lo designa solo el jefe de gobierno o que tiene que pasar por la aprobación de la Asamblea. Pasa por la aprobación del Congreso. Eso es lo interesante. O sea, propone el Ejecutivo local y aprueba digamos, la Asamblea. Que proponen los partidos que suscriben este convenio de gobierno de coalición a través del titular del Ejecutivo y la Asamblea, en este caso el Congreso de la Ciudad de México, desarrolla un proceso de evaluación, de calificación de cada propuesto, de cada personaje propuesto. ¿Puede rechazarlos? Puede rechazarlos. Puede rechazarlos con observaciones al Ejecutivo sobre el perfil adecuado o no para la función que se le está señalando. Entonces, perdón, por ejemplo, con esta propuesta que usted hace, diputado, el secretario de gobierno podría ser ocupado por una posición del segundo partido más votado en la Ciudad de México, por poner un ejemplo, y ya no se quedarían sin nada. Tendría el jefe de gobierno, gobierna con su partido y en este gobierno de coalición a lo mejor el secretario de gobierno sale ganón y es del segundo más votado, ¿no? Pero ¿o no? La palabra que dijiste es muy interesante, sale ganón, porque hay una propuesta que dice el convenio deberá decir cómo se distribuyen los cargos. No, si no es un pastel para que se repartan los cargos, no es un botín. Pero así se ve. Pero qué mal, el gobierno de coalición pretende que se califique,
que el Congreso califique la cualidad, la capacidad, los el perfil, la antecedentes. No como una todo. cuota, una O sea, negociación no los amigos, no burda. los cuates, no los que Cuates y O sea, cuotas. secretarios que son todólogos que brincan de una posición a otra. O que ¿no? llegan a aprender. O ¿no? que llegan de Que llegan a aprendices, aprender claro, que también los hay. en el cargo. Claro. Eso es lo que evita el gobierno de coalición. Por supuesto, el titular del Ejecutivo tiene en todo momento la posibilidad de disolver este gobierno de coalición. Y otro asunto importante, el Congreso, o sea, en este caso la Cámara de Diputados local, puede sancionar, puede darle un voto de sanción a cualquier integrante de ese gabinete de coalición. Si no está haciendo bien su trabajo. Si no lo está haciendo bien y si, de acuerdo a la iniciativa, si el Congreso lo sanciona en 2 ocasiones consecutivas, es obligatorio quitarlo del Removerlo. cargo. Ahora, esta iniciativa supone una madurez democrática que todavía no vemos en México. Vemos partidos que se pelean por el poder de una manera, lo acabamos de ver en las elecciones del Estado de México, en Coahuila, todavía ahorita los vemos dándose tironeos por si ganaron o no ganaron. Esto implica un nivel de madurez, o sea, que sería impulsado a través de estas leyes. Por supuesto. En el mundo hay 2 formas de gobierno, que es el presidencialista, que es el nuestro, y el del parlamentarista. Que es hiperpresidencialista, además. Somos Le presidencialistas llaman metaconstitucional y el a la gobierno, figura. así es, el gobierno de coalición lo que busca es integrarle elementos de este parlamentarismo que puede perfeccionar. Sin modificar el régimen presidencial. Sin modificar, por lo pronto, sin modificar Claro. el régimen presidencial. Es decir, hay más participación, se forman mayorías estables en el ejercicio de gobierno y, por supuesto, los compromisos son vigilados por el otro poder. Sí ejerce un auténtico contrapeso, pero corresponsable en el ejercicio de poder. Esto es mejor a que Claro. estemos enfrentándonos, atacándonos, golpeándonos, Descalificándose unos a otros. pero ¿no? sin avanzar en el desarrollo social, económico, político del país. Que es lo que la gente espera. Claro, diputado, ¿y cuál es la ruta legislativa que se debe de seguir para que esta propuesta salga adelante? Bueno, ya existe, ya está en la Constitución de la República, tiene apenas 3 años, Sí, sí, fue en sí. 2014 cuando se aprobó. 3 años después, la Ciudad de México en su Constitución toma esta figura y en los artículos 32 y 34 ya faculta a quien sea electo jefe de gobierno para que pueda optar, no es obligatorio, para que pueda optar, y es en cualquier momento, desde el momento en que rinde protesta, Asume hasta la segunda parte de su mandato. puede hacerlo a los 3 años, a los 6 meses, etcétera. Interesante. ¿Qué falta? Falta una ley reglamentaria Secundaria. del gobierno de coalición que diga los componentes del convenio, cómo funciona el gobierno de coalición, cómo califica el Congreso de la Ciudad a los propuestos a integrar el gabinete, cómo se reúne el reglamento interno del gabinete, cómo se califica el trabajo, cuándo puede disolverse. Y eso solo puede darse en una ley reglamentaria del gobierno de coalición, que fue la iniciativa que presentamos. Porque si no, el jefe de gobierno quiere optar, porque se lo permite la Constitución, por un gobierno de coalición y no habría reglas para Sí, normarlo. exacto. Puede hacerlo, pero es muy riesgoso, sin normas específicas que regulen esta nueva forma de gobierno. En su constitución local, ¿cómo quedó el tema ahí? El tema en la ya Está se contenido. faculta, ya el jefe de gobierno tiene la atribución de optar en cualquier momento por convocar a otros bajaron. partidos. Así es, A ya la lo puede hacer, Constitución local. pero hay que reglamentarlo. Hay que tener las reglas claras. De lo que se trata al final son de generar incentivos para los acuerdos y para gobiernos que funcionen, no solo para gobiernos que sean vistos como un botín político por los distintos partidos que se disputan el poder. Vamos a hacer una pausa. Le preguntaba yo al diputado José Encarnación Alfaro, que nos está hablando de su propuesta, su iniciativa, que acaba de presentar en la Asamblea para formar gobiernos de coalición en la Ciudad de México. ¿Hay condiciones, José Encarnación, te pregunto, porque estamos ya, decía yo, a las puertas de una sucesión también, ya empezaron los aspirantes a moverse, hay una disputa del poder en marcha también en la ciudad, si va a ganar Morena, si va a ganar el PRD, el PRI qué papel va a jugar, el PAN, ¿hay condiciones en ese ambiente? Sí las hay y además tenemos que fortalecerlas y en caso de que no las hubiese, construirlas. Generarlas. En la política se debe tener capacidad de anticipación. No podemos estar a la improvisación o a las ocurrencias. Entonces, si la Constitución ya prevé que puede haber gobierno de coalición, ¿por qué no anticiparnos
y darle una norma que regule ese gobierno. Esto no significa que necesaria u obligadamente se tiene que hacer, pero si se hace, debe estar, debe existir. Ahora bien, la gobernabilidad democrática tiene que ser un resultado de la integración de mayorías estables en el ejercicio de gobierno. Y la mayoría estable es la suma de los representados en el Congreso con el Ejecutivo cuando ninguno tiene mayoría electoral. Está el tema de la segunda vuelta, que se ha insistido, pero ahí la segunda vuelta no resuelve conflictos de gobierno, resuelve un asunto de carácter electoral y a medias. Y le da legitimidad, pero cuando llegas y sigues sin mayorías estables, pues pasa lo mismo. Pasa lo mismo, porque la segunda vuelta se da en el mismo margen de votación, o sea, sobre el 50% que vota. En la segunda vuelta no vota más del 50%. Vuelven a votar los mismos, vuelven, si acaso, a veces hasta menos, pero definen ya el ganador. Y entonces es una mayoría transitoria que no se refleja en la integración de un programa, de un compromiso de gobierno, de un gabinete calificado por el otro poder. Hay una propuesta, de la más acabada que conocemos, o de las más conocidas, es la de Manuel Fabio Beltrones, que es también de tu partido, sobre estos temas de los gobiernos de coalición a nivel federal. ¿Qué tanto tomaste tú de esa iniciativa para reflejarla en esta local? Prácticamente todo. Hay que ser sincero, hay que dar crédito. No te van a acusar de plagio luego como otros. Manuel Fabio Beltrones impulsó en el Congreso Federal la reforma a la Constitución política para que el gobierno de coalición fuera posible. Y él promueve con el Instituto de Investigaciones Jurídicas la elaboración de una iniciativa de ley reglamentaria, que por cierto no la ha aprobado el Congreso. Esta iniciativa de ley reglamentaria que desarrolla Daniel Barceló y Diego Valadez, dos académicos muy prestigiados, nos sirvió de base al equipo del partido que trabajó en la elaboración de esta ley reglamentaria para el gobierno de coalición. Pero sin duda, el promotor tanto de la reforma en la Constitución de la República como en la elaboración del modelo de ley reglamentaria fue el licenciado Beltrones. ¿Ya ha habido contactos con otros partidos? Te pregunto porque ayer estuvo en esta mesa también Mauricio Toledo del PRD y le preguntábamos de tu propuesta, salió a colación el tema y él decía que no la veían mal, que en principio ya había visto tu iniciativa y se veía bastante coherente. ¿Hay contactos ya con otras fuerzas políticas en la Asamblea? Sí los hay. Hay por ahí una confusión porque en la ley electoral se aprobó un apartado en la ley que habla de que en el momento de que algunos partidos formen coalición electoral, pueden determinar en su convenio de coalición si ganan formar gobierno de coalición. Es que están confundiéndolo con la alianza electoral cuando van a la urna. Cosas distintas, ¿no? Distintas. La ley electoral regula el acceso al ejercicio del poder. Claro. O sea, es el proceso en que se eligen, cómo se eligen. ¿Cómo votas y cómo los eliges? Así es. La ley reglamentaria del gobierno de coalición es sobre el ejercicio de gobierno. Ahora es interesante lo que planteas. O sea, tú dices, primero, no es obligatorio para el jefe de gobierno. Segundo, lo puede hacer arrancando su mandato o lo puede hacer en medio de una crisis. Por ejemplo, si le estalla una crisis, puede decir, ¿saben qué? Voy a formar coalición, convence a dos partidos o más, se le suman y hacen un nuevo gabinete. Exacto. O a la mitad de su gobierno, cuando se da la renovación del Congreso de la ciudad, es posible que su partido se convierta en minoría en el Congreso. Y entonces recurre a esta figura. Puede recurrir a esta figura para garantizar una mayoría estable gobernante que le permita concluir su gobierno. Yo insisto en que es un tema todavía, me parece, de mucha madurez para como veo el sistema político y sobre todo los políticos siempre ha de este país. costado mucho trabajo. De hecho, cuando pero esto que dice José Encarnación lo vemos ya, por ejemplo, en países como Italia, donde hay un caos en las elecciones y se renueva todo el gabinete y vámonos otro gobierno y destituyen al primer ministro. O sea, tu propuesta es caminar un poco hacia esos esquemas. Caminar a un ejercicio de mayor responsabilidad, donde el centro de la atención sea el ciudadano, no los partidos políticos, donde el objetivo del gobierno sea la ciudadanía, el desarrollo y no los intereses fragmentados de los partidos políticos. Tenemos que ubicar a los partidos en lo que deben ser instrumentos de los ciudadanos para poder acceder al ejercicio del poder público o para poder concretar aspiraciones en cuanto a su forma de vida en una sociedad. Es el tiempo del ciudadano, México lo merece. La capital de la República debe seguir siendo vanguardia. Y si aquí logramos demostrar
que en la capital se puede, en la República también. Y además que le van a terminar dando la razón a don Manlio Fabio Beltrón. Es que esto lo propuso hace por lo menos 10 años, ¿o cuánto sería? Cuando impulsó la reforma del Estado. Así es. Que además, dentro de los planteamientos de la gran reforma del Estado que él proponía, aparte de los gobiernos de coalición, estaba este tema del jefe de gabinete. Él insistía mucho. No podemos tener un régimen parlamentario, semiparlamentario con un primer ministro, pero sí un jefe de gabinete, decía él. De hecho, en la iniciativa de ley... Ya se lo dieron, ¿no? En los hechos, en la práctica. Pero bueno, pues un tema interesante, sin duda vamos a estar muy pendientes, diputado, para ver cómo avanza. Y ya que estás aquí, aprovecho para preguntarte, porque te decía yo, ya hay una sucesión en marcha, empiezan a verse candidatos. ¿Cómo ves al PRI ahora para las elecciones del próximo año aquí en la Ciudad de México? Bueno, el partido desde hace tiempo está en una permanente reorganización. No ocupamos nosotros la tercera o la cuarta fuerza. Estamos ahí entre la quinta y la sexta fuerza, de acuerdo a la última elección de la Asamblea Constituyente. Tenemos que realizar un enorme esfuerzo para ganar terreno en el ámbito de la sociedad a nivel territorial. Tenemos que abanderar causas ciudadanas. La única forma de crecer políticamente y electoralmente en la Ciudad de México es representar a la sociedad. De otra manera no lo vamos a lograr. Ahora, dices tú una permanente regresión, pero ya se tardaron porque llevan 20 años. Perdieron el poder en el 97 en la Ciudad de México. ¿Qué falta y desde aquí? entonces el PRI no ha podido reconstituirse en la Ciudad de México, en la capital. Algo sucede. Tienen mucha fuerza en otros estados. Lo vemos en el Estado de México, en Coahuila. Pero aquí no. Pero no pueden. ¿Qué pasa entre el PRI y los capitalinos? Avanzamos algo hace 3 años. Sí. Ganamos 3 delegaciones, 3 diputaciones locales. Pero aquel PRI que gobernaba toda la capital ya no vuelve. Es que se acabó el tiempo del partido hegemónico. Se acabó el tiempo de los partidos dominantes. Pasamos de ser partido hegemónico a partido mayoritario, a partido en competencia, a partido competitivo y a partido en la oposición. Pues sí. No, ahora tenemos que recuperar competitividad y eso, insisto, con un buen gobierno y abanderando causas que realmente le interesen a la sociedad. ¿Podría el PRI ir en una alianza, porque se está hablando de una alianza que se está fraguando por ahí para enfrentar al poderío de Morena, que se ve fuerte para la próxima elección? ¿Podría el PRI ir en una alianza, por ejemplo, con el PRD, con el PAN, en estos escenarios al 2018 aquí en la ciudad? Yo espero que no se me malinterprete. La alianza tiene que hacerla con la sociedad. Quienes deben determinar quién gana y quién ejerce el gobierno es la sociedad, los electores. Y por más alianza que puedan hacer los partidos políticos, cuando los ciudadanos están determinados de llevar a cabo un cambio, lo hacen. La mayor alianza del PRI debe ser con la ciudadanía, con sus causas. Pero las otras están de moda y además son de supervivencia también. Como bien dice Salvador, ¿sí la verían una alianza no nada más con la sociedad, sino electoral? Si es una alianza que implique compromisos específicos de gobierno, sí. Se podría dar. Se puede dar. Pero una alianza solo por el pragmatismo de ganar, eso solo PRD y PAN. Pues diputado José Encarnación Alfaro, gracias por visitarnos aquí en el estudio y gracias por explicarnos esta propuesta. Vamos a estar muy pendientes de la evolución y el tratamiento que tenga en la Asamblea Legislativa. Gracias, buen día. Gracias, muy buenos días, gracias.